La lectura bíblica de hoy se encuentra en Habacuc capítulo 2, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice así: Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Continuamos con los mensajes de Habacuc. Solo uno más restaría, ya que este libro de Habacuc es un libro corto. Pero este libro contiene un mensaje para nosotros, especialmente en tiempos como los que estamos pasando, tiempos difíciles. Y es que Habacuc también vivió en tiempos duros, tiempos en que él tal vez podría desesperarse. Y por eso se escribió este libro. Pero lo más asombroso que ya hemos visto de este libro es que Dios le habla a Habacuc en medio de estas situaciones difíciles para su vida del profeta Habacuc. Y lo mismo es para ti y para mí. Ya pasaron poco más de 2 meses desde que ya no podemos reunirnos y todavía vamos a estar 1, tal vez 2 meses más en la misma situación, y sea en la iglesia, trabajo, escuela, el hogar, todo en verdad ha sido muy diferente. Bueno, algo parecido estaba viviendo Habacuc, aunque con él se trataba acerca de amenazas de guerras. Y entonces él aprendió 3 cosas que le ayudaron mucho a enfrentar mejor esta situación que él vivía. Número 1, Habacuc es vigilante. Número 2, Habacuc es paciente. Y 3, Habacuc vive por la fe. Número 1, Habacuc es vigilante. Primero nota cómo Habacuc es alguien que vigila o es vigilante. Nota como lo dice Habacuc aquí en sus primeras palabras de Habacuc en el capítulo 2. Dice el versículo 1: Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes. La versión de la Biblia Reina Valera dice: sobre la fortaleza firmaré mi pie y velaré. Un terraplén era una torre de vigilancia que se construía para observar la llegada de los enemigos al verlos a lo lejos. Este era un puesto de vigía y por eso dice: estaré al pendiente. Y en la otra versión dice: velaré. Pero es interesante notar que con estas palabras que Habacuc dice acerca de vigilar desde el terraplén, desde la fortaleza, él las dice en un sentido espiritual, como para darnos una lección para nuestra vida, por lo siguiente. Porque él dice: estaré al pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Y velaré para ver lo que se me dirá. Imagina a Habacuc en lo alto de una torre diciendo: estaré al pendiente de lo que se me diga. Velaré para ver lo que se me dirá. Nota que no dice: estaré al pendiente de lo que vea, sino estaré al pendiente de lo que me diga. ¿Cómo es esto? Bueno, Habacuc se está refiriendo a que él iba a estar muy al pendiente, como lo hace un buen vigía, de la palabra de Dios que Dios tenía para él. Con esto vemos que, en primer lugar, si hay una cosa que debemos vigilar bien en este tiempo de dificultades, es la palabra de Dios. Como si Habacuc estuviera diciendo: necesito tener la palabra de Dios en mi cabeza, necesito tener la verdad de Dios en medio de esta situación, en estos tiempos que vivo. Y eso es lo que Habacuc está muy al pendiente. En estos días nosotros tenemos muchas maneras de tener las palabras de Dios en nuestra mente.
Por eso es que estamos estudiando juntos entre semana en los grupos de estudio en línea, o también podemos estar muy atentos a los mensajes del domingo. Pero también puedes tener tus lecturas bíblicas cada día o tener a la mano un libro cristiano con un mensaje bíblico para la lectura. Hoy hay muchas maneras de estar vigilantes en estos tiempos. Es muy, muy importante, como si se tratara de una batalla por la mente. Y por eso nota que Habacuc usa un lenguaje como de guerra, de vigías, que vigilan, que viene el enemigo, que nosotros también digamos hoy: me mantendré alerta, estaré al pendiente de la palabra de Dios. Esto es lo primero que aprendió Habacuc. Número 2, en segundo lugar, vemos también aquí que Habacuc es paciente. Después leemos que Dios, otra vez, como lo vimos en el capítulo 1, le responde a Habacuc. Y Dios le dice, versículos 2 y 3, el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Nota que después aquí leemos que Dios le responde de una manera muy clara a Habacuc. Recuerda que Habacuc le había hecho preguntas a Dios. Habacuc seguía con sus mismos pensamientos inquietos acerca de lo que Dios estaba o no estaba haciendo. Habacuc pensaba: Dios, ¿harás algo por nuestro pueblo? ¿Harás algo por nosotros? ¿Tienes algún plan, Señor, para este pueblo en que estamos ahora viviendo? Y es aquí cuando Dios le responde. De alguna manera, la respuesta de Dios fue esta: sí, Habacuc, tengo un plan para ti, tengo un plan para este pueblo, pero mi plan tomará tiempo. Así que lo único que te pido es que tengas paciencia. Las palabras que Dios le dice a Habacuc son: Habacuc, la visión que te he dado se realizará en el tiempo señalado. Y también, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. En otras palabras, Dios le está diciendo a Habacuc que sea paciente. Dios le está diciendo: espera en mí. La paciencia es un acto de voluntad. Es la decisión de creer que Dios conoce tus caminos y que entonces, si sabes que Dios conoce tus pasos, tú puedes poner tus planes en Él. Hay un proverbio en Proverbios 16, en el versículo 9, que nos habla acerca de esto que hace Dios con nosotros. Dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Muchas veces la manera en que Dios se relaciona con nosotros tiene mucho que ver con que aprendamos a esperar, cosa que nos resulta difícil de hacerlo. Pero ¿por qué Dios lo hace así? Porque es una manera que Dios usa para que podamos seguir creciendo espiritualmente. A veces Dios permite tiempos de dificultad para que nos apoyemos en Él y así podamos crecer espiritualmente. Dicho de otra manera, en los tiempos que llamamos malos, son en realidad una oportunidad para crecer en nuestra fe en Dios. Habacuc aprendió a esperar. Tal vez tú piensas que tus planes, tus plazos de tu tiempo que tienes hacia adelante no tienen nada que ver con los tiempos de Dios y con lo que está Dios haciendo en el tiempo. Pero debes saber que los tiempos de Dios son exactos. El tiempo de Dios acerca de tu vida es perfecto. Es decir, lo que tú necesitas hacer o lo que tú quieres hacer es exactamente en el tiempo de Dios para ti.
Así que, sí, haz lo que tienes que hacer, dedícate a lo que has pensado para tu vida, pero siempre toma en cuenta que Dios está allí trabajando en todo lo que estás haciendo. Nada es fortuito, nada es al azar, porque Dios es Dios. El Dios de Habacuc le estaba respondiendo las inquietudes, las preguntas a este profeta de Israel. Y en tercer lugar, vemos que Habacuc vive por la fe. Finalmente, en tercer lugar, vemos que Dios le pide también a Habacuc una cosa más. Y Dios le pide a Habacuc que viva por la fe. Eso está muy claro en el versículo 4. Dice el Señor, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Esta es la clave de toda esta parte del capítulo 2 del libro de Habacuc. Y también es la clave de todo el libro de Habacuc. Y bueno, también es la clave de toda la Biblia. Recuerda el escenario en la vida de Habacuc. Habacuc vivía tiempos difíciles. Habacuc tiene muchas preguntas acerca de lo que Dios está haciendo en esos tiempos. Habacuc quería más claridad acerca de su futuro y del futuro del pueblo. Y entonces la respuesta final de Dios es, Habacuc, el justo vivirá por la fe. ¿Qué significan estas palabras? Muchos años después, el apóstol Pablo, cuando Pablo explicaba el evangelio a los pueblos, a las ciudades donde él iba, el evangelio de las buenas noticias de la salvación de Dios, Pablo citó precisamente este texto del profeta Habacuc, que recuerda que él lo escribió 800 años antes de que Pablo predicara el evangelio. En Romanos capítulo 1, en el versículo 17, Pablo escribió, de hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Lo que Pablo está diciendo es, miren, nosotros no somos salvados por Dios, por las obras que hacemos para Él. No somos salvados por ninguna cosa que hacemos para Dios, sino somos salvados por la fe en la justicia de Cristo, por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso dice Pablo, recordando al profeta Habacuc, el justo vivirá por la fe. En esto reside la diferencia entre lo que es una religión humana y lo que es el cristianismo. Cualquier religión tiene esencialmente el mismo mensaje que se resume en la palabra hacer. Haz esto. Todas tienen una larga lista de obligaciones que se deben seguir para alcanzar la paz o la salvación de Dios. Solo el cristianismo es una buena noticia. Solo el cristianismo proclama lo hecho. Jesucristo ya ha ganado la paz, la salvación de Dios para nosotros. El Evangelio proclama entonces que algo ya ha sucedido. La salvación ha sido ganada. Es un regalo traído por Jesucristo. Y cuando Dios le dice a Habacuc esto, el justo vivirá por la fe. Y cuando Pablo les repite las mismas palabras a la gente de su tiempo, el justo vivirá por su fe. Lo que está diciéndonos hoy Dios es que la única manera en que podemos enfrentar todas las cosas que vivimos, la única manera en que podemos ser vigilantes, en que podemos ser pacientes, es solo cuando vivimos por la fe en Cristo Jesús. Solo cuando creemos que Cristo murió por nosotros, podemos tener la capacidad y las fuerzas para ser vigilantes y pacientes. Y así podamos vivir en medio de cualquier situación. Te pregunto finalmente, ¿ya has puesto tu fe en Cristo Jesús, tu Salvador?
Vamos a orar. Acompáñame en esta oración. Dios nuestro, te pedimos que, así como Habacuc lo aprendió, aprendamos a ser vigilantes de tu palabra. Que podamos también ser pacientes, Señor, porque tus tiempos son exactos para nosotros. Déjanos poner nuestra fe en Jesucristo, quien fue muy paciente con nosotros, porque fue hasta la muerte en la cruz, para morir por nosotros. Permite que por Él, por Jesucristo, podamos vivir por la fe todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.